Desde que One Punch Man comenzó, muchos creímos que esta era solo una parodia de los shonen tradicionales. Un héroe invencible, enemigos exagerados y un mundo que parecía no tomarse nada en serio. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Detrás de los golpes absurdos y el humor, empezó a surgir un misterio mucho más oscuro. Una presencia silenciosa. Una entidad que no aparece para luchar, sino para observar. Hoy vamos a hablar del mayor enigma de One Punch Man. ¿Quién, o qué, es realmente Dios? Porque Dios no es solo un villano más. Es algo que desafía las reglas del universo, la lógica de la historia, y la propia existencia del poder. Y cuanto más sabemos de él, más inquietante se vuelve. La primera vez que sentimos la presencia de Dios, no fue con una gran batalla. No hubo explosiones, ni gritos, ni destrucción masiva. Fue algo mucho más perturbador. Un silencio absoluto. Un espacio vacío. Una figura inmensa, erosionada, casi como una estatua antigua flotando en la nada. Desde ese momento quedó claro que esta entidad no pertenece al mundo normal. No vive en la Tierra. No camina entre humanos. No sigue las reglas físicas del universo. Dios existe en otro plano. Un plano donde el tiempo, el espacio y la causalidad parecen no importar. Visualmente, Dios no tiene una forma completamente definida. A veces parece humanoide. A veces parece una sombra gigantesca. A veces solo una silueta iluminada por energía cósmica. Y esto no es casualidad. Porque todo indica que Dios no es un ser vivo tradicional, sino algo mucho más antiguo. Algo que podría haber existido incluso antes del propio universo. A diferencia de otros villanos, Dios no destruye ciudades con sus propias manos. No pelea directamente. No necesita demostrar fuerza. Su verdadero poder es otro. Dios otorga poder. Pero ese regalo nunca es gratuito. Cada vez que alguien entra en contacto con esta entidad, recibe habilidades absurdas, casi infinitas. Poderes que superan cualquier límite humano. Pero a cambio, pierden algo esencial. Pierden su voluntad. Pierden su identidad. Pierden su humanidad. No se convierten en dioses. Se convierten en herramientas. Homeless Emperor es el ejemplo perfecto. Un humano frágil, sin habilidades físicas, capaz de lanzar ataques de energía capaces de borrar ciudades enteras. Pero al mismo tiempo, totalmente dependiente. Cuando Dios decide retirarle su poder, desaparece en un instante. Como si nunca hubiera sido nada. Esto nos revela una verdad aterradora. Dios no crea seres poderosos. Crea marionetas. Y entonces surge la gran pregunta. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué necesita intermediarios? ¿Por qué no actúa directamente? La respuesta más inquietante es esta. Dios está limitado. De alguna manera, esta entidad no puede interactuar libremente con la realidad física. Tal vez está sellado. Tal vez está atrapado en otra dimensión. Tal vez existen leyes universales que incluso él no puede romper. Por eso necesita humanos. Necesita cuerpos. Necesita mentes rotas. Necesita deseos extremos. Dios no obliga a nadie. Tienta. Se presenta cuando una persona está en su punto más bajo. Cuando la desesperación, el odio o la frustración alcanzan su límite. Y entonces ofrece una solución. Poder absoluto. Sin esfuerzo. Sin entrenamiento. Sin sacrificio. Pero siempre hay un precio. Cada humano que acepta el poder de Dios se convierte en un ancla entre dimensiones. Un canal por el cual su influencia se expande. No busca salvar el mundo. Busca liberarse. Y cada pacto es un paso más hacia ese objetivo. Cuando Garou entra en contacto con Dios, el nivel de amenaza cambia por completo. Ya no estamos hablando solo de fuerza bruta. Estamos hablando de manipulación del tiempo, del espacio y de la causalidad. Garou comienza a copiar técnicas instantáneamente. A moverse más allá de la lógica. A afectar el flujo del tiempo. Esto confirma algo crucial. Dios no está limitado a un solo universo. Puede observar múltiples realidades. Puede influir en líneas temporales. Puede romper las reglas fundamentales del cosmos. Esto lo convierte en algo más que una entidad cósmica. Lo convierte en un manipulador del multiverso. Pero entonces aparece el mayor error del sistema. Saitama. Un humano que rompió todos los límites. Sin ayuda. Sin pactos. Sin atajos. Saitama no necesitó a Dios. Y eso es algo que esta entidad no puede comprender. Saitama representa todo lo que Dios no puede controlar. No tiene ambición. No busca poder. No desea dominar nada. Y aún así, es invencible. Para Dios, Saitama no es solo una amenaza. Es una anomalía. Una prueba viviente de que el poder verdadero no necesita intermediarios. Aquí es donde One Punch Man deja de ser solo una historia de golpes.
se convierte en una confrontación ideológica. Dios representa el poder fácil, el atajo, la tentación. Saitama representa el esfuerzo absurdo, la constancia sin recompensa, la fuerza nacida de la nada. Y entonces surge una teoría inquietante. ¿Y si Dios no es realmente un villano? ¿Y si es una función del universo? Una especie de mecanismo de control creado para evitar que los humanos rompan sus límites naturales. Un regulador cósmico. Pero Saitama lo rompió todo. Y ahora el universo está fuera de equilibrio. Tal vez Dios no apareció para conquistar. Tal vez apareció por miedo. Miedo a un mundo donde los humanos ya no necesiten dioses. La verdadera batalla final no será física. No será un intercambio de golpes. Será una confrontación de conceptos. Libertad contra control. Voluntad contra poder prestado. Humanidad contra divinidad. Y la pregunta final no es quién ganará. La pregunta es, ¿qué pasará cuando Dios se dé cuenta de que ya no es necesario? Porque en un universo donde existe Saitama, ni siquiera Dios es invencible.